Bueno, si quieren y pueden, o los que prendan las cámaras, así no me siento tan sola. Les consulto a ver si de la primera parte hoy nos había quedado nada más con 8 o 9 diapositivas de las partes de ganglio, pero bueno, como el día que lo tuvimos en el encuentro presencial fue un poquito, es una clase bastante larguita o muchos conceptos para asimilar y faltaban algunos, como que tomamos la decisión de, bueno, charlamos ahí de que, bueno, la parte de ganglio, que era como otro subtemita de la parte del sistema inmune, lo íbamos a ver en un encuentro sincrónico, que es lo que estamos haciendo ahora. Eh, Ahí veo, no me detuve porque vi que algunos de los chicos por ahí se desconectaban y no sé si tendrán algún problema con internet. Eh, Ahí se conectó Nicolás. La parte de, más allá de que el martes que viene igual tenemos una clase de consulta, así que ahí cualquier cosa nos pueden preguntar, pero hay algo de la parte general de respuesta inmune, porque yo voy a arrancar con lo de ganglio, pero si no podemos hacer un mini repasito o ver alguna duda puntual de esa parte, ¿no? Yo por mi parte no quería fijarme mejor y en todo caso preguntar en la consulta la semana que viene. Bien. No, profe, yo había leído Inmunes del Tórtora y lo explica más o menos bien. Bien. Yo el Tórtora, honestamente, no lo o sea, sí, no, lo miré, mentira. Ahí sí, si les probablemente esté bastante simplificado, pero para esto alcance, pero de última, si no también pueden mirar lo del Janeway, que son los libros de inmunología y que van a usar después en inmunología e inmunogenética, ¿sí? Igual esto es como un pantallazo muy generoso, entonces a veces es medio difícil que algún capítulo tenga toda esta visión global, pero bueno, el Janeway lo tiene, pero bueno, algunas del Janeway y algunos conceptos los fuimos como desarrollando en la clase. Y algo más que les iba a decir es que el videíto que les subí de Polly Matzinger es que bueno, los que estuvieron presencial en la clase, bueno, un poquito les conté la historia de ella, pero es algo muy interesante como para hacer. Si bien es bastante simple, por ahí les puede ayudar a entender un poquito más. Ella como que resume un poco toda la respuesta inmune adaptativa en un mini video y está bueno y su inglés es muy claro, así que es un video que siempre subo porque es muy lindo para ver. Después hago algo, hay algunos otros links en inglés y eso que explican como en microclases también la respuesta inmune, que a veces suelen estar buenos si quieren pasar o profundizar, pero bueno, no es que son necesarios, pero si alguno necesita algún material más me dice. Bueno, esperen que ya les quería ver, en vez de tomar la asistencia igual. Tengo 12. Bien, ya les comparto. Esperen que vamos a... Listo. Ahora sí. Perfecto. Ahí ven, ¿no? Sí, ahí vemos. Sí, profe. Bien. Prendo la cámara, que por ahí se pixela mucho, porque suele pasar, se pixela mucho la presentación o algo, si bien ustedes la tienen en PDF, pero para no tener todo abierto, me avisan y apago la cámara.
es tan necesario ver. Ok. Bien. Nosotros habíamos dado todo el recorrido, digamos, de cuáles son los mecanismos de defensa, sí, muy brevemente teníamos todas estas barreras naturales y mecánicas que tenía que ver con la estructura de los epitelios intactos, con el bajo pH, por ejemplo, de la piel, o con otros mecanismos que tenemos de defensa que tiene que ver con desde la producción de lágrimas, a tos, el estornudo, los movimientos peristálticos gastrointestinales, toda esa primera barrera. Después, lo que era la respuesta inmune innata, que está formada por todo un conjunto que son capaces de responder, pero si bien tienen un cierto grado de especificidad a través de receptores que reconocen estructuras conservadas, como estos patógenos, los PAMs, que son reconocidos por un conjunto de receptores que se llaman PRRs, dentro de los cuales están, por ejemplo, esa respuesta no es específica de antígeno, ¿sí? Mientras que lo que tiene después, una vez que se dispara esa respuesta inmune innata, que es lo que da acción y las primeras señales para la activación, la tercera línea es la respuesta inmune adaptativa, que a diferencia de la innata, lo más importante es que también tiene antígeno específica, o sea, estas células que son representadas sobre todo por los linfocitos B y los linfocitos T, son capaces de un receptor en su superficie, en este caso es un linfocito B, tiene el BCR, que el receptor en su superficie es esta misma inmunoglobulina o anticuerpo que secreta. Este es un epitope antigénico, sí, un pedacito de antígeno, y lo mismo pasa con los linfocitos T. Tienen un TCR, o receptor de las células T, en su superficie, que va a recordar antigénico, si un pedacito de antígeno se va a activar, va a proliferar y va a producir sus células efectoras, ¿sí? La diferencia con las células B, las células B, una vez que se activan, se diferencian esas células plasmáticas y básicamente producen anticuerpos, mientras que las células T se pueden diferenciar a diferentes efectores o poblaciones efectoras, entre ellas los que son colaboradores, que son células que colaboran con otras células y donde hay diferentes subpoblaciones también tóxicos, entre los cuales están sobre todo la familia de los linfocitos TCD8, que son células que directamente matan otras células, matan células infectadas o tumorales, población de linfocitos T regulatorios, que regulan otras poblaciones celulares y son las que tienen que ver con terminar o contraer las respuestas e incluso de tolerancia periférica, ¿sí? De regular la respuesta frente a lo propio. Pero bueno, todas estas células que llamamos efectoras, porque cuando hablamos de la célula que después va a ejercer la acción para poder realmente contener al patógeno o eliminar, por ejemplo, en el caso de los procesos tumorales, eliminar los tumores, luego que estas células reconocen de manera muy específica, ¿sí? a un epitope, un pedacito antigénico, un determinante antigénico. La diferencia entre un linfo B y más el linfo T necesita que otra célula le presente el antígeno. Esas células se llaman células presentadoras de antígeno y le van a presentar en el antígeno con complejo mayor de histocompatibilidad. Todo eso habíamos visto la clase anterior, de inmune, ¿no? Hace un par de semanas. La respuesta inmune adaptativa tienen además la particularidad, más allá de la especificidad esta del antígeno, de generar memoria inmunológica, cosa que no pasa con las respuestas de la innata. La posibilidad de generar memoria inmunológica es lo que también explica, ¿sí? Por qué funcionan las vacunas, ¿sí? Entonces, como para retomar ahí un poquito, ahora, nosotros tenemos todo este ejército de linfocitos que en realidad ya están preparados, ¿sí? Y esa especificidad, ese TCR y ese BCR que tiene ya una especificidad, todo eso está programado desde antes. Todo este ejército de linfocitos efectores en un fenómeno que se llama ontogenia, ¿sí? Que tiene que ver con la generación de esas células, y ocurre en los órganos linfáticos, en la médula ósea y en el timo.
acá muestra algo que ya habíamos visto la clase anterior, que es que las células se generan a través de un proceso que da un montón de células con diferente especificidad en la médula ósea para los linfos B y para los linfos T en la médula ósea y termina en el timo. Y lo que les muestra acá es que una vez que se generan todas estas células con diferente especificidad, que está graficada acá con formitas, ¿sí? en el receptor, se remueven. Primero ocurre en estos órganos linfáticos primarios todo un proceso de tolerancia central, se les llama. ¿Sí? Se eliminan por apoptosis todas aquellas células que reconocen antígenos propios, y ninguno vamos a ver el detalle de esto, acá obviamente no lo vamos a ver. Y después quedan selecciones que sí son capaces de reconocer antígenos extraños, digamos que básicamente son aquellas que no reconocen lo propio. Una vez que estas células, estos linfocitos que se generan durante el proceso de ontogenia, son linfocitos tanto B o T maduros, ¿sí? Porque ya pasaron por todo el proceso de selección, pero sí, lo de vírgenes o naïve se refiere a que todavía no encontraron al antígeno que reconocen. Una vez que encuentran al antígeno que reconocen, ingresa un patógeno y el linfocito T o el linfocito B reconoce el antígeno de ese patógeno, por ejemplo, proliferan, se expanden a partir de un único clon con una determinada especie, se empiezan a generar una gran cantidad de clones, esto es lo que se conoce como la expansión clonal, y ahí van a poder migrar hacia el sitio de infección y ejercer sus funciones. Ahora, y acá, bueno, les muestra toda esta respuesta y cómo estas células, después de que reconocen a su antígeno, se van a diferenciar hacia las diferentes células efectoras que les mencioné antes. Pero retomo desde ahí, esto ya lo habíamos visto, después si quieren se los repaso, pero retomo desde ahí bueno, yo voy a tener entonces los linfocitos T y linfocitos B vírgenes que se generaron en los órganos linfáticos primarios, que se van a tener antígeno que reconocen para expandir, activarse y generar estas células efectoras que son las que van a terminar combatiendo al patógeno. Ahora, estas células que se generan ósea o en el timo, para el caso de los linfocitos T, van a empezar a circular, ¿sí? Si empezaran a circular de manera absolutamente al azar y se tuvieran con el antígeno del patógeno que ingresó por vía aérea o que ingresó por una lesión en la piel, que puede ser en el dedo gordo, ¿sí? Las posibilidades de encontrar ínfimas, ¿sí? Con lo cual podría tardar muchísimos días en recién que se encuentran esas células, y cuando esas células recién se encuentran ya la infección puede ser tan que lo voy a poder combatir. Entonces, como hay numerosas puertas de ingreso al antígeno a nuestro cuerpo y el número de linfocitos de un individuo no inmunizado con ese antígeno es entre 25 y 100 millones, y específicos contra ese determinado antígeno hay unos pocos mil, las posibilidades de encuentro, ¿sí?, se van reduciendo, ¿sí? Entonces hay que poder maximizar eso, y esas probabilidades de que el antígeno o el antígeno y el receptor, ¿sí?, de la célula T se encuentra muy incrementada a través de todo un sistema que tiene una movilidad dirigida, ¿sí?, y regulada a través de mecanismos especializados de migración, pero además tenemos los órganos linfáticos que tienen una estructura determinada y que organizan toda esa circulación, ¿sí? O sea que esto no es al azar, los linfocitos van migrando todo el tiempo. Nosotros vimos también en la clase que hay dos mediadores muy importantes que secretan las células, tanto del sistema inmune como incluso en algunos casos células que no son, que son las citoquinas, que son proteínas pequeñas, que son moléculas efectoras del sistema inmune que ejercen muchas de las funciones, y las quemoquinas. Las quemoquinas son también proteínas que dan las señales de migración, ¿sí? Le permiten, una vez que ocurre un proceso infeccioso, muchas células secretan quemoquinas, por ejemplo, que mandan la señal para que los linfocitos
por ejemplo, migren en el sitio de infección, o los linfocitos migren hacia los órganos linfáticos secundarios. Independientemente de que ellos o no, hay otras quimoquinas que se llaman como homeostáticas, que son las que permiten que todo el sistema siga funcionando, que son las que mandan la señal para que los linfocitos y vayan ingresando a los órganos linfáticos secundarios, ¿sí? Con lo cual todo este sistema está compartimentalizado. Y bueno, ahora vamos a ver un poquito más de detalle de eso y cuáles son esos órganos linfáticos secundarios y un poco cómo es su organización. Que ver con la migración en el órgano y demás, en el órgano linfático secundario es algo bastante complejo que lo vamos a ver con muchísimo más detalle en inmuno, ¿sí? Pero la idea es que hoy se lleven un pantallazo. Se me tapó el mate. Bien, entonces, en los órganos linfáticos donde ocurre todo el proceso de ontogenia, ¿sí? De generación de la diversidad de los linfocitos B y de los ahora, la respuesta inmune, la activación y la generación, el inicio de la respuesta inmune se da en los órganos linfáticos secundarios. Los linfáticos secundarios son, básicamente, acá en amarillo están timo y médula ósea, que son los órganos linfáticos primarios. Y después les vamos a mostrar un montón de ejemplos de órganos linfáticos secundarios que, como se imaginarán, tienen que estar a lo largo de todo el cuerpo, ¿sí? Para que esa respuesta inmune, si es el lugar donde va a ocurrir, encadenar la respuesta inmune adaptativa, entonces tienen que estar a lo largo de todo el cuerpo para que esos linfocitos básicamente optimizar y no tengan que viajar tanto, ¿sí? Cuando ustedes tienen incluso una infección, no sé, les duele la garganta, ¿qué es una de las primeras cosas que detectan? La inflamación. La inflamación de los ganglios. Los ganglios son órganos linfáticos secundarios, ¿sí? Y nosotros tenemos ganglios, ¿sí? A lo largo y hay lugares donde tenemos como incluso, ¿sí? Fíjense que acá están graficados porque en realidad esos ganglios forman como en general todas cadenas, ¿sí? De ganglios que están además por el sistema linfático, ¿sí? Ahora vamos a terminar de entender también por qué están todas drenadas por el sistema linfático. Entonces, a lo largo de estas cadenas de ganglios, y además existen muchas otras estructuras, como el apéndice, que también es un ganglio linfático, esto que ven acá es la red de linfáticos, y además toda la parte en las mucosas, las amígdalas, las amígdalas y las adenoides, ¿sí? Que es eso que antes se removía así masivamente, es órgano linfático secundario. En muchas partes hay todo un tejido asociado a las mucosas, donde también tenemos este tipo de estructuras y de órganos linfáticos secundarios. Los asociados a las mucosas, dependiendo de su localización, se llaman de manera general como MALT, por tejidos, cosas, pero por ejemplo tenemos tejido asociado a las mucosas en toda la parte que se le llama GALT, y ahí tenemos unas estructuras que vamos a ver un poquito más, que son las placas de Peyer, que están en el intestino delgado, que es una estructura y que es un órgano linfático secundario. El vaso es un órgano linfático secundario, que tiene una estructura un poquito diferente y no es tan... Fíjense que acá todos estos ganglios y todas estas estructuras que pertenecen a esta familia de órganos linfáticos secundarios están drenados por el sistema linfático. El vaso no. ¿Sí? Tiene más una función de estar en contacto con los vasos sanguíneos y filtrar la sangre, pero también es un órgano linfático secundario. Después, bueno, acá les muestra todas cadenas de ganglios linfáticos, bueno, como les decía, las adenoides y las amígdalas, el apéndice, el vaso, y bueno, y después en el intestino, y después hay todo
también en la parte bronquial, que también está rodeada todo por mucosas, hay tejidos asociados a esas mucosas, estructuras que forman estos órganos linfáticos secundarios y que se conocen como BALT, ¿sí? Pero son, de nuevo, tejidos asociados a las mucosas y forman parte de todo. Va a ocurrir de órganos linfáticos secundarios o estructuras secundarias donde va a ocurrir la respuesta inmune adaptativa. Entonces, no solo están estas estructuras que van a tener una organización particular, sino que también los linfocitos y los antígenos, ¿sí?, que ingresan a una población particular. Los linfocitos vírgenes, esta es del Feinberg, que es muy, muy sencilla, por eso siempre la uso y que como que resume lo más importante. Los linfocitos ingresar a los órganos linfáticos secundarios desde la sangre y van a retornar desde los vasos linfáticos de nuevo a la sangre a torácico. Yo acá no lo muestro, es una diapo que después vemos en Inmuno, donde nos metemos con el detalle de migración, pero piensen que esto pasa todo el tiempo, o sea, el linfo, en retinas que son homeostáticas, ¿sí?, expresa, el linfocito virgen, tanto B como T, expresa ciertos receptores para las quimoquinas que le permiten de un ganglio, va recorriendo, entra, chusmea, ¿sí?, entra a chusmear básicamente, si está el antígeno que él reconoce, si no está, eso no le da ni tenerse, quedarse en el ganglio y sale. Generar ese proceso tarda como unos 30 minutos, sale ese ganglio, vuelve a entrar a otro, ¿sí?, y así va recorriendo, ¿sí?, todos los secundarios y las estructuras para ver si en alguno de esos se encuentra con el antígeno. Si se encuentra, se va a dar todo un proceso de activación, ¿sí?, se va a activar toda la respuesta inmune y va a quedar retenido en ese ganglio hasta que se expande y se genere realmente la respuesta inmune adaptativa, y después esas células sí van a infección, ¿sí?, porque en el órgano linfático ocurre, se dispara la respuesta inmune, pero la función efectora, ¿sí?, lo que tiene que ver con el mecanismo de acción para eliminar el patógeno, obviamente ocurre en el tejido infectado donde está el tumor. Lo importante es que ustedes también tengan en cuenta que en general, ¿sí?, yo voy a tener ganglios drenantes, por eso uno muchas veces habla de ganglios linfáticos drenantes, ¿sí?, en el tejido donde ocurre la infección, en general tengo algún ganglio drenando, ¿sí?, ese tejido. Entonces, los linfocitos que están continuamente patrullando, una vez que ese ganglio que está drenando el tejido es donde van a encontrar el antígeno, porque el antígeno va a ingresar al ganglio, primero al ganglio que tenga más cercano, ¿no? Y ahí se va a disparar y después eso le va a dar activación para que esa célula después vaya al tejido. Por otro lado, los antígenos van a acceder a los órganos linfáticos drenantes, ¿sí?, porque es como el punto de encuentro, desde los sitios de infección a través de los linfáticos aferentes, ¿sí? Entonces, todo este sistema de linfáticos también permite, ¿sí?, el drenado y el ingreso de los antígenos hacia el órgano linfático secundario o ganglio, en muchos casos, es el sitio donde ocurre la respuesta inmune adaptativa. Esto de nuevo resume toda circulación o diferentes funciones de los órganos linfoides. En los primarios, la médula ósea y el timo nacen, reordenan y se seleccionan las células de la respuesta inmune adaptativa, los linfos B y los linfos T básicamente, y circulan por SP sangre periférica. Esos linfocitos nos referimos a maduros porque ya tienen un BCR y un TCR rearreglado, ¿sí?, que todos esos procesos ocurren por recombinación, lo vamos a ver, ¿no? Tiene una gran diversidad, pero son maduros, pero son vírgenes, ¿sí?, nunca vieron a su antígeno. ¿Dónde van a buscar a su antígeno? En el órgano linfoide secundario. Se encuentran en el órgano linfoide secundario con su antígeno, ¿sí?, que ingresó a través de los tejidos y fue por el sistema hacia el órgano linfoide secundario,
se van a activar, se van a diferenciar hacia los diferentes perfiles de linfocitos efectores, vamos a ver más detalle en inmuno, en esto simplemente que hay una diversidad de linfocitos efectores, o sea, tienen diferentes funciones, y después van a ir a los tejidos a destruir, a generar memoria. Y acá les resume, bueno, algunos de los órganos linfoides secundarios y cuáles son los territorios que drenan, o sea, los territorios a los cuales llegan. Los ganglios lineares están asociados a la piel y a los tejidos no mucosos. En lo que tiene que ver con las mucosas están las amígdalas y las adenoides en la mucosa respiratoria, las placas de estructuras especializadas, que ahora vamos a ver un poquito, están en la mucosa digestiva. Después hay todas unas estructuras que son similares a las que no tienen tanta estructura, que son los tejidos linfoides difusos asociados a las mucosas, que están en las mucosas genitourinarias, y drenando o filtrando todo lo que viene de la sangre está el vaso, ¿sí? En estos órganos es donde ocurre también los procesos de presentación antigénica, donde voy a tener diferencias que van a presentar los antígenos y van a poder activar a estos linfocitos B y linfocitos T. ¿Vamos bien? Sí, profe. Bien. Algo importante de la respuesta es que si bien hay diferentes tipos de lo que llamamos células presentadoras de antígeno, que son estas células capaces de procesar, ¿sí? O sea, comerse los antígenos que ingresan extraños y también los propios, porque eso también se los dije en la clase, las células todo el tiempo, tanto del sistema inmune como las que no son del sistema inmune, están procesando y presentando antígenos. La presentación de los antígenos ocurre a través de todas las moléculas que se llaman del comité de compatibilidad, son las moléculas que median el rechazo de los trasplantes, pero no es la función que tienen. Todas las células de nuestro cuerpo expresan moléculas del CMH, o siglas en inglés, de clase 1, ¿sí? Nosotros tenemos dentro de las células, todas las células tienen un proteosoma, ¿sí? Que permite degradar, que ya están viejas o mal foldeadas o que tienen alguna deficiencia, ¿sí? Eso ocurre en el citoplasma, entonces eso permite cortar a las proteínas, pequeños péptidos, y eso después tiene todo un sistema de presentación de antígeno que permite que esos pequeños péptidos se carguen sobre las moléculas del MHC y se expresen en las células. Todas las células, como les decía, tienen moléculas de MHC de clase 1 y pueden hacer eso, ¿sí? Entonces están exhibiendo en su superficie, tanto propios como extraños, en su superficie en el contexto de las moléculas de MHC de clase 1, excepto las células del trofoblasto y los glóbulos rojos. Todas las del trofoblasto son células que están en la interfase materno-fetal. Ahora, las que son células presentadoras de antígeno, que son células presentadoras de antígenos profesionales, o sea, que son mucho más eficientes haciendo este procesamiento y presentación, expresan además otra familia de moléculas que son MH o MHC de clase 2. Esas son los macrófagos, los linfocitos B y las células dendríticas, son células presentadoras de antígenos profesionales. Ahí tenemos todo otro sistema de moléculas que, además de ser diferentes en estructura de las moléculas de CMH, la vía de procesamiento y presentación de esas proteínas también es diferente. Son proteínas que entran por vía endocítica, ¿sí? Son células que hacen endocitosis, en muchos casos activa, y que lo que ingresa por esas vacuolas endocíticas es procesos enzimas y presentados en el contexto de MHC de clase 2. Es algo que también vamos a ver pues en detalle en inmuno, pero bueno, recuerden esto, hay una población de células que son presentadoras de antígenos profesionales. Dentro de esas células que son presentadoras de antígenos profesionales están las células dendríticas. Hace unos cuantos años más que las células dendríticas, si bien fueron caracterizadas en los 70 por Rudolf Steinman, que yo les conté en la clase anterior que fue premio Nobel, recién a partir del año 2000 de haber sido,
se empezó a caracterizar que en realidad, si bien tanto linfo B como macrófago hacer muy buena presentación por CMH de clase 2, las únicas capaces de activar un linfocito virgen en el secundario son las células dendríticas, ¿sí? Los linfocitos T, le dije la clase que vimos, la parte general de la respuesta inmune, se los repetí hoy, necesita para activarse que una célula le presente el antígeno, ¿sí? Y en el caso del linfocito T virgen, la que le tiene que presentar el antígeno es la célula dendrítica. Por eso la célula dendrítica es la iniciadora de la respuesta inmune adaptativa. En el caso del linfocito B, una diferencia vital es que no necesita presentación, ¿sí? El linfo B puede reconocer a través de su BCR, que es igual a la inmunoglobulina o anticuerpo que secreta, al antígeno directamente. Pero el linfo T le procese, ¿sí? Se lo corte, se lo edite y le presente a ese antígeno. Ahora, algo también importante es que si bien el linfo B, la presentación antigénica, sí, para disparar una respuesta B adaptativa, que con generación de anticuerpos, el linfo B va a necesitar la colaboración T, ¿sí? Toda la generación, la expansión de la respuesta B que lleva a la producción de anticuerpos necesita de la colaboración T, que es de un perfil particular, que son de un perfil particular de linfocitos T colaboradores. Entonces, rebobinando, si el linfocito T necesita CD y el linfocito B necesita que el linfocito T se active y colabore con él para que el linfocito B se termine activando, de nuevo, la que inicia toda la célula dendrítica. Por eso van a ver que es una célula que vemos mucho, se ve mucho en inmune y se repite mucho porque es la iniciadora de toda la respuesta adaptativa. Las dendríticas residen en los tejidos en la periferia porque van a tener que estar sensando si hay algún antígeno o no, ¿sí? Si hay algo extraño. Entonces tenemos muchas células dendríticas residentes en los tejidos periféricos que cuando se encuentran con un antígeno extraño a través de que tienen en su superficie, entre ellos estos PRRs que vimos, estos receptores receptores de reconocimiento de patrones, ¿sí? Se van a activar la misma endocitosis de los antígenos, y esta célula dendrítica, una vez que se activa, ¿sí? Se convierte en lo que se llama una célula dendrítica madura, no importa, pero reconoce al antígeno y lo que hace es, ¿a dónde va? Al órgano linfático secundario, ¿sí? El punto de encuentro, donde se tiene que encontrar con el linfo T. Entonces, la célula dendrítica migra a los vasos linfáticos hacia el ganglio linfático más cercano que tiene, por eso se llama ganglio linfático regional o drenante, ¿sí? Está en un tejido y va a ir por el vaso el primer ganglio que encuentre. Y esas células dendríticas, acá se las muestra, se va a encontrar con un montón de linfocitos T vírgenes que también van a estar migrando a un ganglio, van a entrar, van a chusmear si está una célula dendrítica presentándole su antígeno específico. Si no está, este linfocito activa, sale del ganglio y va a patrullar otro ganglio. Pero si esta célula dendrítica le está presentando un antígeno para el cual este linfocito T especificidad, arranca un contacto estrecho y empieza a proliferar. Acá se las grafica interaccionando con muchos linfocitos, porque la realidad es que esto ocurre, la célula dendrítica va a tener muchas moléculas de CMH de clase 2 en su superficie, va a presentar al mismo tiempo diferentes antigénicos en su superficie, con lo cual puede activar varios linfocitos T con diferente especificidad al mismo tiempo, ¿sí? Lo que hace que la respuesta obviamente sea mucho más eficiente. Entonces, una vez que este linfocito T se active, hay algunas poblaciones de estos linfocitos T que se van a diferenciar hacia aquellos que cooperan con los linfocitos y van a desencadenar la respuesta B. Tanto la respuesta T como la respuesta B se desencadena y ocurre en el ganglio linfático, ¿sí? Después, pues esas que ir, una vez activadas y diferenciadas, hacia el tejido ejercer su función efectora.
pero el punto de encuentro de donde todo arranca es este órgano linfático. Entonces, bueno, ahora sí, vamos a ir un poquito más a lo que es la estructura del ganglio. Esto es la estructura de un ganglio, donde en cada uno de estos, si fueran sublockers, ¿sí?, yo voy a poder tener como toda la estructura que me permite desencadenar la respuesta inmune, ¿sí? Es decir, en cada ganglio yo voy a tener varios lóbulos, ¿sí?, con esta estructura, y en cada uno de estos son sitios de activas de la respuesta inmune. Estos ganglios tienen, bueno, están drenados obviamente por arterias y venas, pero lo más importante es un vaso linfático aferente, ¿sí?, que es el que drena los fluidos de los tejidos, y unos vasos linfáticos eferentes. Y después, dentro de cada ganglio, yo voy a tener también después una estructura que se llama las vénulas del endotelio alto, que ahora lo vamos a ver en otra imagen, lugar por donde ingresan en realidad los linfos, tanto B como T, y después dentro de cada una de esas estructuras se diferencian como subregión. Acá vamos a tener la zona, lo que se llama la zona primaria, o donde se encuentran los folículos primarios, o zona B, la parte que forma los cordones medulares, donde hay macrófagos y otras células presentadoras de antígeno, y esta parte azul, que se la conoce como la zona paracortical o la zona T, ¿sí? O sea que dentro del ganglio, de hecho, las diferentes células están como organizadas en estructura. La zona donde está la zona T es la zona donde también van a estar mayormente las células dendríticas, ¿sí? Entonces, en esta zona se encuentran el linfocito T con la célula dendrítica, y en esta zona está el linfo B. Estas regiones amarillas que ustedes se encuentran acá son donde está primero lo que se llama una estructura, que es el folículo primario, están los linfos B. Una vez que el linfo T se va a activar, ese linfo T va a entrar en contacto en la zona, entre la zona B y la zona T, y este folículo primario está formado por linfos, se empieza también a activar, a proliferar, y ocurre esta reacción que se llama el centro germinal, la región activa, donde empieza a ocurrir la respuesta B, donde empiezan a proliferar todos los linfocitos B, porque recibieron la colaboración de la respuesta T, generar todas estas células capaces de ahora sí producir anticuerpos. Todas estas estructuras, todos estos ganglios linfáticos y los secundarios en general, son estructuras dinámicas, ¿sí? Acá también lo que les intenta graficar, y lo mismo se ve en esto que es como una distinción de un ganglio, que dentro incluso de los mismos lóbulos del ganglio pueden estar en diferentes estadios. Y los ganglios de hecho, cuando ustedes se infectan, lo que empieza a pasar es que ingresa el linfo T, ingresa el linfo B, se activan, empiezan a proliferar, y este folículo primario, que era las células B, sufre tanta proliferación, ¿sí? Lo mismo incluso donde está la zona T, pero lo que más se engrosa y aumenta de tamaño es donde ocurre la respuesta del centro. Aumenta su tamaño, ¿sí? Cambia incluso toda la estructura de unas estructuras que, bueno, no importa, son conductos reticulares que hay acá, pero tiene una cierta... Y entonces yo paso de tener algunas células a tener millones, ¿sí?, dentro de esta estructura del ganglio. Entonces, obviamente eso se tiene que adaptar, crece de tamaño, y por eso el ganglio, ¿sí? Después, una vez que la respuesta se empieza a resolver, esto se tiene que achicar, ¿sí? Esa respuesta se empieza a contraer, y el ganglio se terminan muchas de esas células muriendo, se contrae la respuesta inmune, empieza a tener esto que les muestra, que es un centro germinal senescente, ¿sí? Porque es ese germinal que ya se está contrayendo y muriendo, y solo quedan las células después de memoria que se van a alojar en la médula ósea, no importa, pero se la cantidad de células que yo tengo ahora sí específicas. Entonces, son sitios activos, ¿sí?, que aumentan su tamaño, que lo disminuyen de acuerdo a cómo
está ocurriendo este inmune. Bien, entonces estos órganos linfoides son estructuras altamente organizadas que están siempre localizadas en el punto de contacto del sistema linfático, que es lo que hemos visto en el primer grafiquito donde mostraba toda la estructura. La linfa va a ser el fluido extracelular producido por la filtración desde la sangre y que va a traer los antígenos. Y algo importante que no le dije es que los vasos linfáticos son válvulas unidireccionales, que eso incluye en el tórtora, con lo cual eso asegura también que este sistema esté aún más organizado y que toda la linfa que lleva los antígenos vaya siempre hacia esos órganos linfáticos secundarios. Acá les muestra algo que les había mencionado antes, dentro de la zona T o paracortical, esta estructura que son las vénulas del endotelio alto, son vénulas que son más altas y por eso reciben su nombre, y es por la que van a ingresar tanto los linfos B como los linfos T. Los linfos T tienen una expresión particular de receptores de quemoquinas, ¿sí?, que hacen que los linfos T se queden en la zona T, los linfos B, si bien ingresan, van hacia la zona B. Entonces, dentro del ganglio se van a encontrar compartimentalizados y en estructuras diferentes. Ingresar por los linfáticos, por los linfáticos, y hay antígenos que drenan directamente a través de pequeños en la pared de los ganglios, y van a ingresar también células dendríticas que están en la periferia, que van a estar también cargadas de antígenos y que van a también permitir el ingreso de la célula dendrítica, sino de los antígenos que ella misma carga, hacia el interior del ganglio linfático. Y acá les muestra como con más detalle esa interacción, bueno, entre, de nuevo, la célula dendrítica que está en la zona T y que se va a encontrar con el linfocito, va a activar esos linfocitos T, y esos linfocitos T van a entrar en contacto con los linfocitos B que están en la zona B y en el folículo, y son los que van a generar toda la respuesta B. Una vez que estos linfocitos, tanto B como T, se expandieron, ¿sí?, se activaron, se diferenciaron hacia las diferentes funciones efectoras de este órgano linfático secundario, de este ganglio, a través de los linfáticos eferentes, sí pueden ir ya a través de la sangre, hacia el tejido periférico. Acá les muestra otros órganos linfáticos secundarios, ¿sí? El vaso, como les decía antes, no tiene conexión con el sistema linfático, los antígenos de la sangre. Los linfocitos, en el caso del vaso, tienen la particularidad que van a ingresar y salir del vaso a través de vasos sanguíneos, o no está drenado, no está conectado con el sistema linfático. Entonces ahí tiene ciertas diferencias. La estructura tiene cierto correlato, pero bueno, es diferente, tiene toda una zona, el vaso tiene toda una zona roja, ¿sí?, o una pulpa roja, porque es el lugar donde van a morir los glóbulos rojos y son eliminados por una población particular que son los macrófagos esplénicos, ¿sí?, que terminan haciendo todo esta línea de glóbulos rojos. Pero alrededor de la arteriola central, ustedes van a tener como se generan como estas pequeñas como subcapas, o en inglés como sheet, ¿sí?, va generando como estos subcírculos también con estas zonas de zona B, zona T, ¿sí?, con alguna que ocurre en el órgano linfático secundario. Acá les muestra como un corte longitudinal en esta parte, donde les va mostrando cómo esas estructuras, pues como, me sale la traducción de sheet, pero bueno, de pequeñas como subcapas, ¿sí?, de células que forman semicírculos, están alrededor incluso de, sí, que van a drenar al vaso. Hay una zona acá, van a tener una corona de células B y también toda la B. Y acá les muestra también una zona marginal, ¿sí? Eso no vamos a entrar ahora en detalle ninguno, pero hay unos que son los linfocitos
B de la zona, se le llaman así, linfocitos B de la zona marginal del vaso, que no son linfocitos convencionales y que no responden de la misma manera, no necesitan la colaboración de los linfocitos T, y son linfocitos B que se activan de manera más rápida para como una respuesta de anticuerpos mucho más rápida en el organismo, sobre todo aquellos antígenos que drenan de la sangre. No son tan eficientes, tienen algunas particularidades, pero bueno, no nos vamos a meter en detalle para eso, pero se los quería solo mencionar porque aparece como esta zona marginal donde van a estar más especializadas. Y acá les muestra otra estructura que es muy, muy eficiente y que aparece en toda la parte de las placas de Peyer. Las placas de Peyer son otra estructura de órgano linfático secundario que aparece en el intestino delgado. En otras partes de las mucosas tenemos ganglios linfáticos. Por la localización se llaman a veces muchas, por ejemplo, tenemos todo un cordón de ganglios linfáticos, ¿sí? Son los ganglios que van a estar drenando toda la parte gastrointestinal, que van a tener la misma estructura de los ganglios linfáticos que vimos antes. Pero en la parte intestinal también están estas estructuras muy especializadas, que son las placas de Peyer. Tienen ciertas similitudes, están rodeadas acá por toda por todo el epitelio, ¿sí? Que forma parte del epitelio gastrointestinal, pero en la parte de las placas de Peyer aparecen mucho estas células M que están en el medio de todo el epitelio intestinal. Son células muy especializadas. Son células especializadas que lo que tienen es todo un plegado, ¿sí? de su membrana y que le permite como generar, ¿sí? Que permite el contacto y el pasaje, ¿sí? de antígenos desde la luz intestinal hacia el interior, la mucosa intestinal. Entonces esta célula actúa como una especie de transportador, en ninguno vamos a ver más detalle cuando veamos inmunidad de mucosa, de los antígenos y el contacto de los antígenos con las células que van a estar migrando hacia el interior de la estructura de la placa de Peyer. Dentro de la placa forman estructuras muy similares con zonas B, ¿sí? Esto es el folículo, ¿sí? Y zonas T, toda la parte azul, muy similar a lo que vi en el ganglio linfático. Una vez que las células se activan acá, salen por los vasos linfáticos eferentes, ¿sí? Y van a poder ejercer su función efectora a través de la sangre hacia las diferentes ubicaciones en las mucosas. Todo este sistema de mucosas a través de la placa de Peyer y de los ganglios linfáticos mesentéricos es muy eficiente, tiene algunas diferencias en la circulación con otros tejidos, pero bueno, hoy quedemos más que nada con esto. Trae la estructura sobre todo de una célula M. Y acá de nuevo les va mostrando lo mismo, ¿sí? Que la célula M es la que permite el contacto de la bacteria. Es una célula que les digo, tiene como toda su membrana muy plegada, genera muchos bolsillos y tiene muchas funciones diferentes y una gran cantidad de receptores que permiten actuar como de presentadores, porque no son células que van a procesar, ¿sí? Es como que permiten el pasaje de la bacteria para que de nuevo la célula dendrítica, que es la célula que sí va a disparar toda la respuesta, pueda activar a los linfocitos T, y esos linfocitos T que entraron también vénulas, ¿sí? A través de la circulación sanguínea hacia la placa de Peyer, puedan activarse, ¿sí? Una vez que se activan van a colaborar con los linfos B, van a generar y después van a salir por los vasos linfáticos para ejercer su función efectora. Pensé que tenía alguna más, pero no. Me acabo de dar cuenta que tiene un error que dice aferentes, y fíjense que en la diapositiva dice eferentes. Las células aferentes, ¿sí? Linfáticos, hacia los ganglios linfáticos mesentéricos.
Pero porque el aferente es el que llega. Es básicamente todo, ahí voy, ¿ves? Lo que tenemos en general de estructura de ganglios o en general. Díganme, no sé, alguien tenía creo que una pregunta. Dejo de compartir. Alguien había abierto el micrófono. Chicas, chicos, ¿alguna duda, pregunta? No, profe, era yo para decir que tenía lógica, que salieran por los diferentes y no por los diferentes. Sí, no me había dado cuenta. Recién me han usado, pero no me di cuenta que tenía, porque además no está ni... no es que lo puse en castellano y lo cometí yo el error, es en el libro. Bueno, si tienen alguna duda, digamos, con respecto a esto es, bueno, conocer la estructura, digamos, saber estas cuestiones de la circulación. En el tórtara creo que está bien, sobre todo lo de ganglio, por ahí lo de respuesta inmune en general está un poco simple, les va a servir, pero si tienen alguna duda pueden ir al Janeway o al Falmboy, solo a los primeros capítulos. ¿Sí? La idea es siempre estos conceptos que ahora lo que tienen que aprender es los conceptos generales, digamos, de, bueno, recordar lo que vimos en fisiología de la sangre, de cuáles son las células, ¿no?, que participan en la... Yo, de nuevo, se las volví a dejar al final de esta clase, ya la habían visto con Leandro, nosotros también las repasamos un poquito, pero bueno, ¿y cuáles son todas estas como diferentes etapas que tenemos en la respuesta inmune, que tenemos todos los mecanismos de barrera primero, después la innata, después la adaptativa, las diferencias entre la adaptativa con respecto a la especificidad, ¿sí?, que la innata no es específica a antígenos, sí tiene este conjunto de receptores que son los receptores de seguimiento de patrones, que va a reconocer los PAMs, estos patrones moleculares asociados a patógenos como el LPS, los peptidoglicanos, que las van a disparar, pero no son células que conocen un epitope antigénico. En la respuesta inmune adaptativa sí tenemos linfos T y linfos B, que se generan en la médula ósea y en el timo, y todo este ejército, que van a ir hacia el ganglio, patrullar continuamente los ganglios y los otros órganos linfáticos secundarios, y ahí se van a activar por las células, se van a expandir y se van a diferenciar hacia los diferentes perfiles efectores y van a ir después hacia el tejido. Y lo que acabamos de ver recién de, bueno, cuáles es esta estructuras y cómo ocurre esta circulación, de que el punto de encuentro siempre es el órgano linfático secundario, y en ese órgano linfático secundario como subestructura. Así que bueno, eso en principio es todo. Hoy, como les había... Sí. Una pregunta. Sí. La respuesta inmune humoral y celular, ¿esas se diferencian por las distintas células que tienen o cuál es la diferencia? La respuesta inmune, ¿qué? No te escuché. Celular y humoral. Uh-huh. Se diferencian por los tipos de células, o sea, las distintas células que tienen, porque como yo no fui a la clase y el Genome no decía mucho la diferencia. Son dos cosas totalmente diferentes. A ver, todo lo que hablamos, cuando hablamos de respuesta inmune celular, ¿sí? En la respuesta hay dos grandes como ramas que siempre podemos hablar. Cuando uno habla de respuesta inmune humoral, habla de todo lo que es secretado, ¿sí? La respuesta inmune humoral tenemos, por ejemplo, desde todo lo que tiene que ver con las proteínas del sistema de complemento, pero cuerpos, ¿sí? La producción de anticuerpos, si bien los produce una célula que es el linfocito B o la célula B, el linfocito B lo que hace es secretar anticuerpos, y una vez que se activa, por secreta anticuerpos. Esos anticuerpos vos los vas a poder detectar en el plasma o en el suero, ¿sí? Todo lo que sea secretado, ¿sí?, forma parte de la respuesta inmune. Como vos estás teniendo, es un componente que está siendo secretado, en este caso, por ejemplo,
el caso de la respuesta B, un anticuerpo, que es el que va a ejercer la función efectora, ¿sí? Que hacen los anticuerpos un montón de cosas, ¿sí? Pero pueden neutralizar un antígeno, pueden neutralizar una toxina, otra función que hacen se conoce como opsonizar, unen ese antígeno y permiten que otra célula del sistema inmune lo pueda entonces detectar a través de un receptor que tiene para la porción FC, que es la porción constante, y eliminarlo, ¿sí? Fagocitarlo. Pero todos esos componentes secretados, sobre todo los anticuerpos, son parte de la respuesta inmune humoral. Cuando hablamos de respuesta inmune, sobre todo, por ejemplo, de los linfocitos T, ¿sí? Porque ahí las que están ejerciendo la respuesta efectora, ¿sí? O sea, los que están ejerciendo la acción son las células. Los linfocitos T lo que hacen es también igual secretar citoquinas porque mandan señales a otras células, pero la terminan ejerciendo las células, ¿sí? Los linfocitos T son parte de la respuesta inmune celular, ¿sí? Tienen distintas subpoblaciones de células, entre ellas los TCDQ, que son los que secretan citoquinas y terminan activando a otras células de nuevo, la innata, como los macrófagos, para que eliminen, o incluso tenés los linfocitos TCD8, que son células que directamente matan, hacen citotoxicidad de células infectadas o tumorales. Por eso hablamos de respuesta celular, cuando es la célula la que ejerce la función, respuesta humoral, cuando estamos hablando de que lo que ejerce la función es algo que se secreta, ¿sí? Ya entendí, gracias. ¿Alguna pregunta más? No, profe. Bueno, yo ahí le aviso a Ángel, igual él me dijo que iba a hacer un mini recreo, se conecten al mismo link, yo ya le aviso y bueno, calculo que él en 15 minutos, espérenme que... Sí, le mando... Lo que les mandará otro. Sí. Se los voy a mandar por las dudas que no la hayan visto en la plataforma. Bien. Bueno, yo ahí ya le mandé a Ángel que ya terminé, pero bueno, habíamos quedado que obviamente entre la clase de iniciamos un mini break, así que calculo que en 15 minutos más o menos se estará conectando. Si no les mando, si me contesta algo, igual les mando un mensaje por acá por la forma, pero quédense acá en este link, ¿sí? Dale, profe. Y cualquier cosa nos vemos en la clase que viene, ¿sí? No me voy a desconectar, creo que él se puede conectar, pero como